Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Queridos hermanos y hermanas, el apóstol Mateo, autor del primer evangelio y uno de los 12 elegidos por Jesús, es conocido como el publicano porque era cobrador de los impuestos. La primera reflexión que suscita este hecho es que el Señor acoge en su grupo a aquellos que, según la opinión de entonces, eran considerados como pecadores públicos. Cristo, en cambio, no excluye a ninguno de su amistad. El anuncio de la buena nueva consiste precisamente en esto: ofrecer la gracia de Dios al pecador. En la figura de Mateo se hace visible la paradoja de que él, que aparentemente está más lejano de la santidad, puede convertirse en un modelo de acogido de la misericordia de Dios. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de la historia de un hombre que entregó su vida por la humanidad. Esta es la historia detrás del mito de la pasión de Cristo. Comenzamos. Bueno, para dar inicio a esta historia, tenemos de cerca a un hombre muy importante que vivió de cerca la historia de la pasión de Cristo. Bueno, él es Mateo. Bueno, pues, ¿qué te cuento? La historia fue muy triste, pero sin embargo al final, pues, salimos victoriosos. Pues todos estábamos reunidos y pues la historia comienza en Betania. Estábamos en Betania, estábamos platicando, pero nos sorprendió mucho porque de repente una mujer entró. Todos nos sorprendimos por la confianza con la que ella se acercó a Jesús. Pero lo que más nos sorprendió fue que le empezó a derramar un valioso perfume sobre toda su cabeza. Todos quedamos desconcertados, pues ese tipo de perfume era bastante caro y pudimos haber usado todo ese dinero para usarlo a los pobres. Sin embargo, Jesús nos explicó y fue cuando todos entendimos. Jesús defendió a la mujer, nos comentaba cómo es que esa mujer había gastado todo lo que tenía en ese perfume, pues Jesús solo estará un tiempo con nosotros y por lo mientras tanto valía la pena que esa mujer hiciera el sacrificio. Jesús no estaría con nosotros siempre y eso nos quedó muy claro ese día. No sabemos cómo es que pasó todo, ni cómo es que Jesús fue entregado. Sabemos que estaban los sumos sacerdotes y Judas se acercó a ellos. Siempre teníamos mala espina de ese hombre. Judas se acercó a ellos y les preguntó cuánto estaban dispuestos a dar para entregar a Jesús. Judas, el muy miserable, se dejó entregar tan solo por 30 monedas de plata. Y fue así como se hizo el trato. Jesús nos afirmó que uno de nosotros, sus 12 apóstoles, los que lo habíamos estado acompañando durante este largo camino, sería uno de nosotros los que lo entregaríamos. Todos quedamos muy sorprendidos y a la vez muy tristes. Nadie quería ser el que entregara a su maestro. Sospechábamos, pero fue hasta ese momento en el que Judas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿acaso seré yo maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Después de eso, como acostumbramos, Jesús procedió a hacer la bendición del pan. Tomó el pan y dijo: tomen y coman,
que esto es mi cuerpo. Enseguida tomó el pan, lo fraccionó y todos comimos de él. Después de fraccionando el pan, Jesús tomó una copa y pronunció una acción de gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, pues es la sangre de la alianza mía, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este producto de la vid, hasta que llegue el día en que yo lo beba con ustedes. Estaré yo en el reino de mi Padre. Fue así como cumplimos con la ley de que todo judío debería celebrar en conmemoración aquella cena en la cual Dios, con su ayuda, ayudó a todo nuestro pueblo a salir del pueblo de Egipto en el cual éramos esclavos. Después de ello, todos salimos al monte de los olivos, menos Judas. Después de la cena, todos subimos al monte de los olivos. Todos estábamos reunidos, pero otra sorpresa aún más desagradable nos molestó a todos. Más que molestarnos, llenó nuestro corazón de tristeza. Jesús nos afirmó que lo que pasaría esa noche sería muy desagradable, pero más sin embargo, nos afirmó que todos lo dejaríamos solo, pues estaba escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pedro, por ser siempre el más impulsivo, reaccionó inmediatamente y se puso enfrente de Jesús. Pedro le juraba y le perjuraba que pasase lo que pasase, él jamás lo iba a traicionar, que él estaría al pie, pasara lo que pasara. Sin embargo, Jesús, con su tono de voz siempre tan tranquila y noble, le afirmó que antes de que cantara el gallo, Pedro lo habría negado 3 veces. Todos caminábamos hacia el huerto de los olivos. Todos nos preguntábamos si Jesús tenía miedo o por qué nos llevaba a aquel lugar. ¿Es que acaso tenía miedo de que Judas lo entregara realmente? Todos estábamos muy desconcertados, pero finalmente llegamos al huerto. Era un huerto al que llamaban el huerto de Getsemaní. Ahí había gran cantidad de árboles frutales, pero al llegar ese momento yo me perdí por completo, pues realmente yo ya no formé parte de aquello. Sin embargo, Andrés me contó qué había pasado. En esa parte, Jesús mandó llamar solo a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo, Andrés y Juan. Los demás nos quedamos esperando desconcertados de qué es lo que pasaba. Andrés me contó que en aquel momento Jesús se abrió completamente con ellos. Les contó cómo es que realmente estaba preocupado y angustiado por todo lo que iba a pasar. Realmente Jesús tenía una cara de gran angustia y preocupación. A todos se les rompió el corazón al ver esa cara de nuestro maestro, que jamás nunca antes lo habíamos visto así. En ese momento Jesús les pidió que por favor lo acompañaran esa noche despierto junto a él, mientras él oraba. Era una noche muy importante para él y les pedía parte de su comprensión. Los dejó pues en ese sitio y Jesús se fue a orar a solas. Jesús estaba orando con su Padre, como lo habíamos visto hacerlo múltiples veces. Jesús nos había enseñado a orar todo este tiempo, pero al verlo aquella noche, Jesús se veía transmitía una gran paz, pero a la vez una preocupación.
Después de que oró un rato, Jesús regresó con Pedro y los hijos del Zebedeo, pero su sorpresa fue grande, pues los encontró dormidos. Andrés me contaba que Jesús se veía muy triste. Cuando los despertó, les pidió que por favor no lo dejaran. De verdad, iba a ser una noche muy larga y muy preocupante. Jesús sabía que era lo que se iba a acercar y confiaba en ellos y les pedía por favor que lo acompañaran. Jesús, con el corazón en las manos, les pidió que no lo dejaran y lo acompañaran orando aquella noche. Entonces pues, Jesús los dejó nuevamente y Jesús fue nuevamente a orar. Sin embargo, aquella había sido una noche muy larga. Toda la cena pascual se había alargado hasta altas horas de la noche y la verdad es que teníamos todos mucho sueño. La verdad se nos cerraban los párpados y en aquel monte tan lejano y oscuro se nos hacía imposible que Judas nos pudiera encontrar. Sin embargo, ¿cuál fue nuestra sorpresa de que Jesús, cuando se paró, regresó nuevamente con Pedro y Andrés y ellos estaban nuevamente dormidos? Sin embargo, ya era demasiado tarde. Jesús los despertó y les dijo: hombres, les pedí que me acompañaran y no me pudieron acompañar ni tan solo una noche despierto. Todos ellos se disculparon con él, mas sin embargo ya era demasiado tarde. Jesús había afirmado que había llegado la hora. Después de esas palabras, ocurrió la peor noche de nuestras vidas. Fue la noche más triste y más lamentable que tuvimos. Durante toda esa noche no nos habíamos percatado dónde se había escabullido Judas, hasta que llegó el momento. Judas llegó con toda una antorcha y acompañado de una muchedumbre. Judas se acercó a Jesús y le dio un beso en la mejilla. Esa había sido la señal, la cual había entregado a los sumos sacerdotes, en el cual Judas indicaría quién sería su maestro. Los soldados inmediatamente se acercaron para apresar a Jesús, pero Pedro inmediatamente se acercó y le cortó la oreja a uno. Todos los soldados retrocedieron llenos de miedo. Sin embargo, Jesús reprendió a Pedro diciéndole: ¿acaso crees que yo, siendo hijo de Dios, si así lo quisiera, Dios no mandaría una tropa de ángeles para salvarme? Deja que se cumpla lo que quiere mi Padre. En ese momento los soldados se acercaron nuevamente a apresar a Jesús. La verdad es que todos estábamos llenos de miedo al ver los cuchillos, las espadas y las antorchas, así que todos huimos y dejamos a Jesús solo aquella triste noche. La verdad es que esa noche todos estábamos llenos de miedo. No sabemos realmente cómo es que pasaron las cosas. Fue hasta el día siguiente que nos enteramos. Judas, el traidor, lleno de miedo, o tal vez remordimiento, o incluso tristeza, después de haber entregado a Jesús, se arrepintió y corrió con los sumos sacerdotes y les pidió que por favor dejaran libre a Jesús. Les devolvió las monedas. Sin embargo, los sumos sacerdotes tenían lo que querían y no dejarían en libertad a Jesús. Le devolvieron las monedas a Judas. Judas desesperadamente salió, mas sin embargo hizo algo que jamás nunca nadie de nosotros decidió quitarse la vida. Entonces esa noche llevaron a Jesús a comparecerlo ante el gobernador. El gobernador estaba sorprendido de que le habían llevado un preso aquellas noches de Pascua, aquella noche de fiesta. Así que Poncio Pilato procedió a interrogarlo. Se paró y le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Después de eso procedieron a discutir mientras Poncio Pilato le hacía preguntas. Entonces Poncio Pilato, al no verle ninguna culpa en él, le preguntó de nuevo: oye, ¿no sabes cuántos cargos se presentan contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una pregunta, de suerte que el gobernador estaba sumamente extrañado de aquella condena. Fue entonces que, por la fiesta acostumbrada, se tenía por costumbre liberar a un preso. Entonces Poncio Pilato, al no saber qué hacer, salió afuera de su palacio con Jesús detrás de él.
Después mandó llamar a Barrabás, un bandido que había sido arrestado también por aquellas fiestas de Pascua. Entonces se dirigió al pueblo y le preguntó: pueblo, ¿tienen bien entendido que por estas fechas tengo la libertad de liberar a un preso? ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Pero toda la gente había sido pagada por los judíos y sabían que era por envidia. Sin embargo, todos gritaban: ¡a Barrabás! ¡a Barrabás! Entonces Poncio Pilato preguntó: ¿qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y el pueblo contestó: crucifícalo, crucifícalo. Fue cuando el Calvario comenzó. Al ver la respuesta de toda la gente, Poncio Pilato le dio la orden al soldado de que dejara a libertad a Barrabás. Barrabás, al ser liberado, salió corriendo. Pilato sabía que iba a condenar a un inocente, por eso mandó que le llevaran una bandeja con agua. Pilato pidió agua, se lavó las manos y le dijo a la gente: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Sin embargo, el pueblo necio respondió: nosotros y nuestros hijos responderemos de su sangre. Después de eso, los soldados se llevaron a Jesús. A continuación, los soldados del gobernador llevaron a Jesús a la residencia y reunieron alrededor y en toda la compañía. Todos lo comenzaron a golpear y se burlaban de él. Le escupían y hacían burlas en su nombre. Después de eso, trenzaron una corona de espinas y se lo pusieron en la cabeza. Todos se burlaban de él y le decían: ¡salud, rey de los judíos! Después de todo el calvario, llevaron a Jesús a un cerro llamado Gólgata, que quiere decir la calavera. Después lo crucificaron y uno de los soldados se acercó y le dieron de beber vino mezclado con hiel. Era una mezcla que se les daban a los condenados a morir para soportar el dolor. Sin embargo, Jesús se negó a probarlo. Después de eso, otro de los soldados subió a la cruz y encima de él colocó un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron pues a Jesús y a sus lados cruzaron a dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Jesús se veía muy demacrado y se veía muy lastimado después de todos los azotes y el camino hacia la Gólgota. La verdad, ni yo ni ninguno de sus otros apóstoles nos habíamos atrevido a estar con él, más que Juan y su madre María, que estaban al pie de la cruz. Hubo un momento en el que uno de los soldados le acercó sal y agua a Jesús, pues tenía sed. Sin embargo, Jesús nuevamente se rehusó a probarla. Al mediodía, hasta la media tarde, toda la tierra estuvo en tinieblas y Jesús gritó: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos creían que estaba invocando a Elías. Después de eso, Jesús dio un fuerte grito y expiró. Entonces la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después salieron de las tumbas. El centurión y los soldados que custodiaban a Jesús, viendo el terremoto y todo lo que pasaba, dijeron aterrados: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero no es una historia triste. Todos creíamos que ahí había terminado todo. Tanto predicar el reino de Dios, el reino de los cielos. Después de que Jesús murió, creíamos que allí había terminado todo. Todos teníamos mucho miedo y nos escondíamos.
Todos estábamos temerosos de que ocurriera la misma suerte con Jesús, con nosotros. Todos teníamos miedo de morir en la cruz. Sin embargo, como te decía, la historia no terminó así. La historia termina con un final feliz. Después de 3 días, como Jesús lo había dicho, se le apareció primeramente a las mujeres. Las mujeres, las únicas que tuvieron el valor de estar con Jesús en la cruz. A ellas se les apareció, anunciándoles que el reino del Dios ya había llegado. Nosotros no les creíamos, la verdad. Creíamos que después de una noticia tan tremenda, una madre al ver morir a su hijo estaban desvariados. Pero oh, Dios es grande y se nos apareció a nosotros. Fue cuando nos envió y es aquí donde estamos, predicando su palabra a todas las naciones, a todos los lugares del mundo. Mateo, pues te damos las gracias por haber compartido con nosotros la verdadera historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No está de más saber, pues, que Él entregó la vida por nosotros. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Esta fue la historia detrás del mito de la pasión de Cristo. Con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda.